Pues bueno, bienvenidas a todas a esta charla sobre la muerte, en la que tenemos a una invitada especial, muy especial, que es Inma Orrego, y que ella, bueno, pues nos va a contar desde su experiencia y desde esa sensibilidad que ella tiene, pues su visión sobre la muerte, y a ver si esto también nos puede ayudar a compartir nuestras experiencias para otras personas que igual pues puedan entender la muerte de otra manera y esto les haga sufrir. Entonces, el propósito de esta charla es un poco comunicar diferentes puntos de vista para que sepáis que existen diferentes, digamos, visiones sobre esto, hablarlo con naturalidad, porque es algo que, como decía antes una compañera que está aquí, es algo que pertenece a la vida. Y bueno, ser conscientes de que tenemos la opción de elegir lo que pensamos sobre el concepto y no necesariamente seguir lo que la sociedad dice si esto nos hace, digamos, sufrir. Entonces, bueno, pues os presento a Inma Orrego, como os decía, ella es canalizadora y sanadora energética. Y Inma, es un placer tenerte aquí y te agradezco mucho que hayas querido colaborar en este espacio que comparto desde hace unos meses atrás de manera gratuita para todo el mundo que le pueda ayudar. Así que bienvenida. Muchísimas gracias a ti por invitarme, para hacerme este honor de estar con vosotras ahora mismo. Muy bien. Pues bueno, si te parece, comenzamos un poco, si quieres, explicando desde la visión en la que tú quieres comentar este tema. Sí. Bueno, os he preparado de entrada también un Power, ¿no? Que ahora compartiremos pantalla y lo veremos para que también, como luego estará en diferido, si alguien quiere verlo, ¿no? Que tenga esa pauta, ¿no? O poder repararlo y estudiarlo de una manera un poco más tranquila, también lo podrá hacer. Entonces, yo os voy a presentar dos visiones, pero que en realidad es la mía, ¿no? Una es desde el punto de vista científico, lo que está actualmente, ya sé, por probado científicamente que es un hecho real, que es el hecho de la muerte, cómo se trabaja y cómo se ha estudiado. Y por otro lado, la visión mía que tengo pues desde, ¿no? en mis propias carnes desde que tengo uso de conciencia, ¿no? Que soy una persona que he vivido una relación muy estrecha con la muerte y siempre he tenido una especie de afinidad o de sensibilidad para el mundo sutil, como se le llama, que es con el mundo de las energías que son de más baja frecuencia, que quiere decir que al ser de más baja frecuencia no están en el plano nuestro, ¿no? En el plano físico, porque no, digamos que no tiene la suficiente vibración como para que esté aquí, ¿no? Y entonces pues sabéis que hay personas que tenemos un poco esa capacidad bueno, pues de reconocer esas frecuencias. Y entonces, pues desde que soy pequeña me ha pasado esto. En principio tampoco sabía muy bien lo que era porque, bueno, en mi familia no había ninguna tradición de esto, o al menos que yo conozca. Entonces siempre lo había vivido de una manera un poco, pues, extraña, ¿no? Porque tampoco tenía apoyo en absoluto, ¿no? De nadie, ni tenía ninguna línea de seguimiento. O sea, casi el toparme con las cosas poco a poco y ir encontrando angelitos en mi vida, como digo yo siempre, que me hayan abierto caminos y que me haya podido ver qué es lo que estaba viendo, ¿no? Qué es lo que estaba experimentando. Entonces, si quieres que compartamos pantalla y vamos haciendo la exposición en función de lo que es que os he preparado, son pequeñitos, tampoco es ningún tostón, son una cosa liviana, pero para que nos fundamentemos un poquito en eso y a partir de ahí pues un poquito de exposición y luego quien quiera hacer alguna pregunta y si soy capaz de responderla o entre todos abrimos un poco de debate, pues lo podemos hacer, si os parece. Perfecto. Vale, pues si quieres solicitarme para A poder... ver, yo he puesto compartir pantalla, me dice que el anfitrión inhabilitó, la tienes que habilitar primero. Vale. Abajo, supongo. Ver. Estos son cosas del directo, no pasa Quiero nada. ponernos porque... Aquí.
Mm, Vale, mira a ver si ahora te permite. Sí, ahora sí. Vale. Vale. Bueno, pues en principio, no sé si lo podéis ver en pantalla. Todavía no. Supongo que tardará unos segundos en entrar. Yo sí que lo veo. Todavía aquí no aparece en negro. Así se pone ahora, yo lo estoy viendo. Ahí. Ahora ya está. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sí. Vale, bien, pues como he puesto esta pregunta, ¿no? Tan genérica, ¿no? De qué es la muerte. Para mí la muerte no es más que un tránsito. Es decir, culturalmente nos han vendido que la muerte es un final, ¿no? Un final de algo que se supone que se inició, que es la vida. Para mí la muerte no es más que un tránsito y es una parte más de la vida, porque, bueno, mis creencias son de que esa parte como tal, como nos la han vendido, no existe. ¿Bien? Ujú. Entonces, como os había dicho, yo fundamento además esto que digo en un hecho científico, que es esto, ¿no? Que la muerte no existe, con un libro que se llama La muerte, un amanecer de Elizabeth Kluber-Ross, que es muy interesante. Es un libro de bolsillo pequeñito y que yo os invito a que si tenéis un tiempo que lo leáis porque es muy interesante. Lo escribió, como digo, Elizabeth Kluber-Ross, que es una psiquiatra suiza que cosechó 28 títulos honoris causa, que no quiere decir, o sea, quiere decir que no es una persona que sea un mindundi, sino que sabía explícitamente de lo que estaba hablando, que se dedicó en los últimos años de su vida a curar enfermos terminales en el momento de su muerte. ¿Vale? Estos enfermos terminales son de toda índole, desde niños a ancianos, personas con enfermedades terminales graves, etc. Bien, ella que decía, y yo que sostengo, que yo creo que es lo mismo, ¿no? Que en eso estamos en la misma sintonía, que la experiencia de la muerte es lo más similar a la del nacimiento, porque digamos que es como un nuevo renacer, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con las creencias religiosas que nos han inculcado en la familia donde hayamos nacido, ni siquiera si eres agnóstico, ¿no? Es decir, que no crees en nada, si eres ateo, independientemente de la edad que tengas, del nivel socioeconómico y cultural, ¿no? Ella decía porque murió, esta señora ya murió, que la muerte no es más que un nacimiento a otra existencia. Y ponía el símil de la mariposa, en el que nosotros, nuestro cuerpo físico, podríamos decir que es como un capullo de mariposa, ¿no? Y que en la muerte lo que hacíamos era salir de ese capullo y convertirnos en mariposa. ¿Por qué? Como veremos, ahora mismo lo que estamos haciendo es experimentar una experiencia física, en la que tenemos una experiencia psíquica y una experiencia espiritual si somos capaces de llegar a ella. El mundo, nosotros tenemos una conexión con el mundo espiritual, es decir, con un yo genérico, un yo universal, una mente universal, que está fundamentada en la física cuántica. Y eso hace que personas, ¿no? que todavía estén conectadas o que en su vida intenten hacer un paso, un camino espiritual y se conecten con esa existencia única y universal. Pero por otro lado, lo que ha hecho nuestra sociedad, ¿no? Es crear el ego. ¿El ego qué ha hecho? Ha hecho que eso se divida, que se divida el ser único, ¿no? En diferentes seres que somos todos nosotros, ¿no? Y estamos viviendo únicamente, prácticamente en lo físico, ¿no? Aunque cada vez, gracias a Dios, hay más gente que se está uniendo a que se viva en lo psíquico y en lo espiritual, ¿vale? Bien, Elizabeth Kluber-Ross definía la muerte en tres etapas.
Todo esto, insisto, que es desde la perspectiva de su estudio. ¿En qué ha fundamentado su estudio? Porque nosotros podemos decir, bien, si la persona ha muerto, ¿qué ha estudiado? ¿No? ¿Qué ha podido estudiar? Estos estudios están fundamentados en personas que han muerto y han retornado a la vida. Es decir, y en miles de estudios. O sea, no os creáis que esto han cogido 10 o 20 casos, sino que se han dedicado 20 años a reclutar todos estos tipos de personas que han vuelto a la vida de alguna manera, pues por algún accidente de tráfico, que se han suicidado, por ejemplo, y han podido reanimarlo, pues por todas las cosas que os podáis imaginar, ¿no? Por lo tanto, hay un hecho científico, un fundamento, ¿no?, en esto. Y se ha llegado a la conclusión en base a que todas las personas que han llegado a ese tránsito y que han vuelto cuentan exactamente lo mismo. Incluso niños, que ya, fijaros que el niño, digamos, es el que está más en conexión con el mundo etéreo, ¿no? Porque todavía no ha llegado a la dualidad que se llama, ¿no? Está en conexión con lo divino y con este ente único y dual. Y sería, sabes que dicen que los únicos que dicen la verdad son los niños y los borrachos, ¿no? Es decir, que un niño no tiene esa capacidad como para mentir, como lo tiene el adulto, ¿no? Para inventarse cosas. El niño en este sentido pues, es una fuente importante de datos, ¿no? Para creernos que eso es cierto. Bien, como decía anteriormente, son 3 etapas. La primera etapa es una etapa, como hemos dicho, en la que se sale de este capullo, ¿no? Como se le dice, como se le llama aquí, ¿no? En el que salimos de esta casa provisional. ¿Esta casa provisional qué es? Pues el cuerpo, ¿no? En el que nuestra casa, donde tenemos esta mente, ¿no? Que hace que estemos en conexión con lo físico y aparte que sostiene pues, la parte espiritual, ¿no? Nuestro espíritu, que también forma parte de nosotros, ¿no? Vale, ¿por qué salimos de esta casa? Pues puede ser por varias causas. Una puede ser por su deterioro, es decir, pues como en el inconsciente colectivo está que una persona, fijaros que hace años una persona que llegara a los 50 años ya era una persona longeva, ¿no? En estas alturas de la vida, las personas podemos llegar hasta los 100, ciento y pico de años. Incluso yo creo que se sostiene que eso se podrá dilatar en el tiempo y que a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos prácticamente pasen a ser personas con existencias de muchísimos años, ¿no? De cientos de años, ya no solamente fundamentados en la física y en la medicina, sino también fundamentados en que las creencias de este inconsciente colectivo cambien. Y porque al final eso es un poco complejo, daría para bastantes seminarios en este caso, pero lo explico para que resuene de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, este salir de esta casa es independiente de la causa por la que se origine. Pues puede ser por un asesinato, por un infarto, por un suicidio, por lo que sea. En él, ¿qué pasa? Se libera esta mariposa que sostiene el alma, ¿no? Y todavía nos mueve esa energía física. ¿Qué quiere decir que nos mueve esa energía física? Que todavía tenemos todos nuestros sentidos intactos. Es decir, que podemos ver, que podemos escuchar, que podemos sentir, ¿no? Porque tenemos todavía esa energía física que nos mueve. Bien, pasaríamos a la segunda etapa. En esta etapa ya pasaríamos de esta energía física que decíamos a energía psíquica, en el que el cerebro todavía funciona. ¿Qué quiere decir? Que todavía podemos comunicarnos con los demás, porque todavía tenemos en nuestro poder pues lo que son los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, ¿no? y el oído. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que tenemos, aunque no haya constantes vitales, las personas que han retornado dicen que cuando uno ha muerto clínicamente por un accidente de tráfico y lo han vuelto a reanimar, por ejemplo, es capaz de ver y de describir la matrícula del coche que le ha arrollado. Incluso, porque claro, y luego, por ejemplo, ciegos han recuperado la vista.
y han podido ver pues la situación o decir cómo iba vestido o describir perfectamente cómo era el médico que le había asistido. Y esos casos están fundamentados en, además la premisa era que los ciegos tenían que ser ciegos o bien de nacimiento o bien que hiciera más de 10 años que habían perdido la visión, para que fuera mucho más potente, ¿no?, el dato. Luego también, pues a lo mejor olores, ¿no? Eran capaces de describir olores o de describir sonidos, en fin, pues que en eso se ha constatado que todas las funciones de los sentidos estaban intactas. Vale, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que como el fallecido escucha y ve todo lo que está pasando, es un buen momento para un último mensaje. ¿Para qué? Pues sobre todo, ya no para que la persona que se vaya de una manera bonita, ¿no? Con un mensaje de despedida, sino también para, en algunas ocasiones, para no quedarnos nosotros con un sentimiento de culpa por a lo mejor no haber podido decir algo que en vida nos hubiera gustado decir. Entonces es importante que lo sepamos, que si nosotros tenemos algún familiar o llegado que está en el lecho de muerte, lo que nosotros le digamos va a llegar. Eso es muy bonito y muy alentador, ¿no? Y muy sanador para la persona que se queda. Bien, otra cosa muy importante, que yo creo que es súper interesante y sobre todo para la época que hemos vivido en estos últimos tiempos, que es que nadie muere solo. Sabéis que, bueno, pues últimamente hay personas que han tenido que fallecer en un hospital solos, sin ayuda ni la asistencia de sus familiares, pero realmente no ha sido así. Porque cuando uno pasa al estado psíquico, desaparece el tiempo y el espacio como nosotros lo conocemos convencionalmente. Por lo tanto, esta entidad va a estar presente en el momento preciso donde él quiera. Entonces, si él quiere estar con vosotros, os quiere ir a ver, os va a ir a ver, porque de hecho los testimonios dicen eso, que de repente se han visto, pues han ido a estar junto a esos seres que están todavía con vida, ¿no? Vale, por otro lado, ¿por qué tampoco muere nunca solo? Porque nosotros, desde que somos pequeños y desde que nacemos, bueno, desde que estamos en el útero de la madre, se nos asignan unos guías espirituales, que pueden ser o bien ancestros nuestros o bien pues guías elevados, ¿no? Que pueden ser ángeles, arcángeles o quien vosotros queréis, dependiendo también si hay religiones que se profesen, pues también tendrá que ver, estará mediatizado también por eso, ¿no? Incluso, y entonces estos seres espirituales o estas personas de nuestro linaje nos están esperando. No sé si habréis oído alguna vez de que bueno, dicen, me han venido a buscar, ¿no? Han venido a buscarme. Quiere decir que no mueres solo, mueres acompañado porque tu linaje te ha venido a buscar. Y hay niños que han recuperado, que han vuelto a la vida, incluso si no tenían a lo mejor ningún familiar fallecido que él conociera, y es curioso porque estos niños han hablado de seres, por ejemplo, si en su familia había una tradición cristiana, han descrito como una imagen de la Virgen María, por ejemplo, o ángeles o arcángeles, ¿no? Y entonces ellos tampoco se han sentido solos, incluso se sentían con un poco de culpa cuando volvían, porque describían que a la hora de volver se sentían también que no querían volver. Y entonces era como que tenía un sentimiento de culpa en relación a sus padres, porque, digamos, eso se lo podían decir a los médicos o a los que les asistían de manera psicológica, pero no eran capaces de decírselo a sus padres porque tenían esa controversia, ¿no? De pensar que estaban como fallándoles, ¿no? A ellos, por el sentimiento de plenitud y paz que trascendía, ¿no? En el momento en este impasse, en esta segunda etapa. Bien. La tercera etapa sería la última, en la que ya se abandona toda forma física terrenal. Todos describen que se atraviesa aquí ya estaríamos hablando de energía espiritual. Se atraviesa un túnel, pórtico o travesía de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que eso está marcado fundamentalmente por las tradiciones culturales terrestres en las que el individuo viva.
por ejemplo, se ha descrito si eres hinduista o eres budista o no profesas ninguna religión o eres cristiano, ¿no? Pero casi todos en el sentido del túnel, ¿no? Con una luz más allá, una luz inmensa y mágica y brillante y absoluta, es lo que prácticamente describen. Pero incluso personas que a lo mejor han vivido en la montaña y que no tenían una relación espiritual llamada como religión establecida, incluso han hablado de una pradera tremenda, ¿no? Con unos árboles maravillosos, o sea, cada uno lo ve pues, en relación a las creencias, ¿no? En las que ha sido, pues, en las que ha vivido y con las que le han educado. Pero al final de esto todo el mundo coincide en que hay una luz blanca que brilla, que se le llama, como he dicho, la claridad absoluta, donde el amor es incondicional e indescriptible. O sea, lo que embarga es un sentimiento de amor tremendo. Vale, este es el momento en que o regresas o se corta ese cordón umbilical o cordón de plata que se le llama también, en el que ya es inevitable el regreso, es decir, que ya te lanzas al infinito. Pero hasta aquí sí que ha habido este término de cientos y cientos de personas. ¿Qué quiere decir? Que si todos dicen eso, es porque eso existe, ¿no? Además de bueno, hay maneras también espirituales de llegar, bueno, que hay personas que han trasgredido esa frontera, ¿no? Y han vuelto y también escrito así. Y todos lo que dicen es que, como os he dicho antes, que cuando uno ha visto la luz no quiere volver, ¿no? E incluso hay en ocasiones donde tiene ese sentimiento de culpa por el hecho de que incluso algunos pues, han dejado hijos, ¿no? Pequeños y tal, y cuando se ven ahí sientan esa plenitud que no quieren volver, pero luego cuando ven pues se dan cuenta de que quizá pues, pues eso, ese sentimiento de culpa les abarcaba. Bien, esto eso es súper interesante porque todos cuentan que de repente se vive la comprensión sin juicio y sin culpa de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente tú comprendes por qué has venido aquí, qué es lo que has tenido que venir a trascender. Y lo que haces es, desde el conocimiento, desde el pensamiento, se recuerda absolutamente todo lo que hemos dicho, lo que hemos pensado y lo que hemos hecho, para que nosotros tomemos conciencia de lo que hemos hecho. Y no estamos hablando de un juicio final, como se dice en la tradición cristiana como tal, con el sentido de que lo que nos hacen es juzgar nuestros actos, ¿no? Porque realmente no es un producto y una invención de la religión que les interesa que nosotros pensemos eso y que tengamos ese sentimiento de culpa. Pero realmente la culpa no existe. Es decir, lo que existe son los actos, ¿no? Lo que hemos hecho. Y eso no se puede cambiar. Entonces lo que tenemos que vivir más que desde la culpa es desde el perdón, ¿no? Las cosas. Por lo tanto, lo que es, como he dicho en un inicio, lo que es la vida no es más que un tránsito. Ha comentado antes Mirna que el miedo, pues lo que es el miedo, ¿no? A la muerte, pero al final el miedo es algo con lo que tenemos que vivir sí o sí, porque nadie puede evitarnos vivir con el miedo. Pero lo que sí que podemos evitarnos nosotros perfectamente es vivir con sufrimiento. Una cosa es reconocer el miedo que está ahí y hay que vivir con él y hay que pues, integrarlo y amarlo y honrarlo. Y otra cosa es escoger el vivir con sufrimiento. Por lo tanto, no hay que vivir con sufrimiento a la muerte, ni hay que vivirla con miedo, sino hay que vivirlo con un hecho inevitable que tenemos asociado a nosotros desde el momento en que llegamos a la vida, porque es lo único que tenemos certero, que vamos a morir, ¿no? El resto de cosas que van a suceder en nuestra vida no lo sabemos desde el minuto cero. Pero alguien cuando llega a la vida, lo que es inevitable es la muerte. Por eso hay personas que nacen y mueren al mismo tiempo, ¿no? Y simplemente a lo mejor el hecho que tenían que experimentar era simplemente el hecho de nacer. Y ya han cumplido su objetivo y se vuelven a otro plano, ¿no? Por lo tanto, lo que este tránsito
En la vida lo que hemos hecho es venir a experimentar cosas para trascenderlas, ni más ni menos. Bien, nuestros pensamientos, palabras y actos hacen que seamos responsables de nuestro libre albedrío, es decir, de nuestro propio destino. Porque al final somos lo que pensamos, somos lo que decimos y somos lo que hacemos. Y tiene que estar todo en consonancia, ¿no? Sobre todo el fundamento de la vida es un poco el que seas coherente con lo que piensas y con lo que sientes y con lo que haces, ¿no? Y eso es lo que te va a llevar a, pues a lo mejor a vivir esta vida como un tránsito hacia la muerte y la muerte como algo a lo que no tienes que temer si tú haces lo que tienes que hacer en todo momento. Y no porque tengamos ese juicio final que nos está esperando un Dios justiciero en que nos va a llevar al infierno. Al final el infierno no es más que esta vida si nosotros nos proponemos que sea ese infierno, ¿no? Porque solo depende de nosotros. Por lo tanto, la mente o el ego, como queráis llamarle, es nuestro mayor enemigo. Siempre digo eso, ¿no? O sea, es decir, los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza son los que nos pueden hacer víctimas, los que nos pueden hacer carentes, los que nos pueden hacer carceleros de nuestra propia existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que perder oportunidades para crecer en comprensión, amor y transmutar todo aquello que debamos comprender, ¿no? Bien. Por lo tanto, como he dicho y lo repetiré siempre, no hay que temer a la muerte. Hay que temer a nuestras creencias y actitudes porque eso es lo que hacen, lo que están construyendo nuestra vida, ¿eh? Nuestras creencias, por ejemplo, a eso, ¿no? A que la muerte es algo doloroso, algo malo, esas son las que hay que cambiar, ¿no? Porque realmente no es así. O sea, si lo viéramos desde el punto de, si lo pudiera ver la gente desde el punto de vista que lo veo yo, es algo liberador, ¿no? Liberador, porque ¿qué quiere decir? Que tu objetivo ya se ha cumplido, ya has transmutado, ya has trascendido todo aquello que has tenido que trascender. Porque nosotros cuando venimos a este mundo venimos con un pacto sobre cosas que debemos vivir, que no son ni buenas ni malas, simplemente son enseñanzas, maestrías que tenemos que experimentar para, para vivir, porque aquí hemos venido a ser felices simplemente y a esperar nuestro momento, pero no esperarlo desde la quietud y desde el miedo y desde la carencia y desde algo horroroso que nos está esperando, sino desde algo muy bonito, porque va a ser infinito y mucho mejor, ¿no? Si nosotros nos lo proponemos, igual de bonito que puede ser nuestra vida. Por lo tanto, ¿cuál es el trabajo que hemos venido a hacer? El cambiar y transformar esas creencias en actitudes. Y eso querrá decir que la vida ha sido un camino donde trascender toda la vida a desaprender, porque hemos venido a desaprender, es decir, a borrar todo este disco duro que nos han metido en la cabeza, ¿no? Que tenemos programado de creencias que están latentes en nuestra sociedad, incluso que hemos heredado desde nuestro ADN, porque no heredamos solamente el plano físico, es decir, pues, de qué color tenemos los ojos, el pelo y demás, o nuestros rasgos de personalidad, sino que también heredamos nuestras creencias, y eso es mucho mejor o mucho peor, depende de las creencias que estemos heredando. Por lo tanto, si nuestras creencias nos hacen limitantes, lo que tenemos que hacer primero es vaciar esas creencias, es decir, vaciar ese cerebro y llenarlo de cosas que sean fructíferas y buenas para creer que somos merecedores y que somos prósperos y abundantes. Importantísimo, cuida lo que piensas, no juzgues, no culpes, no justifiques y no te quejes. Porque con eso lo que estamos haciendo es siempre echar la culpa de lo que nos sucede a los demás y no coger las riendas de nuestra vida, es decir, no responsabilizarnos de nosotros, ¿eh? Es decir, habitualmente lo que nos pasa es porque dejamos que nos pase, no porque nos lo hacen los demás. Y si algo nos molesta, no es porque nos hayan molestado, sino porque tú has permitido que te moleste. Entonces, lo que hay que hacer es un poco empoderarnos de nuestros pensamientos,
hacer que esos pensamientos sean positivos y que sean buenos para nosotros. No juzguemos, porque al final nosotros no sabemos quién tenemos delante, qué situaciones han vivido y qué es lo que les mueve a ser así. Y además, pensar que la mayoría de las veces lo que tenemos enfrente es nuestro propio espejo. Si algo no te gusta y lo juzgas, realmente eso está en ti. Eso quiere decir que no lo juzgues y ve a la raíz de qué es lo que te está molestando de eso, e intenta buscar dónde está dentro de ti, trascenderlo, cambiarlo. Como he dicho antes, no culpes a los demás porque con eso te estás cegando a lo que es tu propia esencia y no te deja evolucionar. No justifiques que algo te vaya mal, las cosas no te van mal porque la sociedad esté mal, porque no haya trabajo, porque hay muerte, porque hay un virus, porque hay esto, no, o sea, no justifiques eso, o sea, piensa más allá, no piensa porque no te están saliendo las cosas bien, no te quejes de que las cosas no funcionan, porque si tú estás haciendo siempre lo mismo, no esperes que te sucedan cosas diferentes. Entonces, involúcrate e intenta ver cosas diferentes. Y por último, deciros que viváis vuestro presente como si no hubiera un mañana. ¿Por qué? Porque lo único que existe es el presente. El pasado no existe porque ya está pasado. El futuro no existe porque todavía no ha venido. Habitualmente lo que hacemos es vivir en nuestro pasado porque es un pasado que a lo mejor nos ha sido hiriente, nos ha hecho daño y hace que vivamos en ese dolor, en esa pena, en esa culpa del pasado, con lo cual no te deja disfrutar del presente. Y además, o estamos viviendo en un futuro esperando a que venga algo mejor y no nos deja disfrutar de este presente. Y en el presente es donde estamos dibujando el mañana. Por lo tanto, si tú no te centras en el aquí y el ahora, no vas a poder nunca tener un mañana mejor. Bien, como os he dicho antes, ya está la presentación hasta aquí, ¿no? Si queréis os cuento un poquito lo que ha sido la experiencia de la muerte en mi vida. Yo desde pequeña tengo esa conexión Inma, con la muerte. Sí, perdona. Si quieres deja de compartir pantalla si te vemos, vale, porque como es una sí, sí, experiencia tuya. vale. ¿Me dices ahora si desaparece? Sí, ahora Sí, ya. vale, vale. Bien, pues yo desde que era pequeña pues he sentido una energía importante que me hacía que sintiera presencias, ¿no? Que claro, cuando yo era muy pequeña y como os he dicho no tenía tradición sobre esto, pues la verdad es que me daba bastante pavor, porque no voy a decir que no haya tenido miedo en su día, ¿no? Y luego había personas que se acercaban a mí que me decían que tenía pues mucha fuerza, ¿no? Y me iban contando personas que me iban dando estos inputs, ¿no? Porque como os decía, yo en mi familia no había tradición de esto. ¿Qué pasó? Que a los 16 años mi padre enfermó debido a una cirrosis hepática y que se convirtió en un cáncer. Y pues bueno, tuvo una enfermedad bastante dolorosa. Y cuando yo tenía 18, justo cuando cumplí los 18 años, mi padre murió. La noche anterior a que mi padre muriera, vino, o sea, yo soñé con mi abuelo, pero fue un sueño porque no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo tengo sueños en los que son reales, es decir, yo estoy allí, podemos llamarle viajes astrales o como queráis llamarle, pero a mí vino mi abuelo a decirme que se iba mi padre, que ya le había llegado el momento, ¿no? Y efectivamente fue así, al día siguiente mi padre falleció. Y luego otra cosa interesante, yo tuve la suerte de acompañar a mi padre, que mi padre estuviera rodeado de toda su familia en el momento de marchar. Y eso sí que os puedo decir que es algo que experimenté, y Elizabeth Kübler-Ross también habla de ello. Es que me acuerdo que mi padre cuando ya estaba en el último suspiro, estábamos toda la familia alrededor del lecho y él nos hizo un repaso a todos como queriéndonos llevar en la retina y de repente se dibujó en su cara una paz y absoluta, una sonrisa muy bonita, ¿no? Y fue algo sanador. Yo me acuerdo que entonces yo le dije a mi padre que se fuera en paz, le hablé después de ese momento porque yo ya entonces era consciente de que él me estaba escuchando. Y entonces fue muy bonito. A partir de ahí, pues bueno, he tenido relación con el mundo sutil, como digo, porque a través de las canalizaciones yo veo personajes de los linajes de las personas que canalizo, que habitualmente son personas fallecidas. Normalmente son personas que han tenido
alguna experiencia en su vida que hace que bloquee nuestro presente, ¿no? Y entonces que nos sucedan cosas que realmente son como bucles, ¿no? Los que tenemos que siempre nos vengan las mismas parejas tormentosas, que no podamos tener una pareja pues bonita, ¿no? Que a lo mejor siempre tengamos a alguien al lado que haga sentir culpables, que tengamos a alguien al lado que nos bloquee de manera que no nos sintamos merecedores, que haya salido, pues que haya generaciones en las que haya habido personas que fallezcan una y otra vez de cáncer. El cáncer y todas estas enfermedades graves ya se sabe que, yo creo firmemente en ello, que tiene que ver en el 99,9% de los casos con enfermedades de miedos arraigados, ¿no? Que tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Y con lo psíquico. Y eso hace que nos generemos enfermedades tan trágicas y tan destructivas como pueden ser estas, ¿no? Bien, pues entonces yo me he puesto en contacto con estos seres que me han dado información sobre cosas que las personas que estaban canalizando tenían que cambiar. Y ha sido muy bonito porque pasa eso, o sea, hay un antes y un después, ¿no? de este tránsito, porque te dan esa información que te hace falta. ¿Para qué? Para trascender aquello que debemos cambiar y honrar a nuestro linaje con ello. Y además no solamente lo que hacemos es cambiar nuestro presente, ¿no? Y nuestro mundo cambia al instante, sino que además lo que hacemos es que el linaje que nos precede, es decir, el de nuestros hijos, ¿no? Precede, no, perdón, no me sale la palabra, que viene después, lo siento, pero no sale la palabra, es decir, el de nuestros hijos, nuestros nietos y tal, también cambie, porque nosotros hemos roto con ese patrón, ¿no? Y hemos hecho que eso ya no se vuelva a reproducir en nuestro linaje, por lo tanto es algo interesante. Por otro lado, luego cuando tenía 40 años y hacía 3 meses que me había divorciado, me había quedado con 3 hijos, mi madre murió sola en un hospital después le habían hecho un trasplante de corazón y a los 9 días de operarla pues murió de un rechazo fulminante. Aquel día que era un miércoles, bueno, pues me había dicho bueno, yo le había dicho de ir a verla y ella estaba muy bien porque hacía 9 días que la habían operado y mis hijos habían hecho los cumpleaños de los 3 hijos, de los 3 bueno, el día que la operaron, el 18 de marzo, que era el cumpleaños de mi hijo mediano, y habían hecho los 3. Entonces, ella tenía pasión por mis hijos y me dijo que no fuera porque era un inconveniente dejar a mis hijos, que era un trasiego, porque ya estaba en Belviche y Yocuní, eran 60 kilómetros de viaje, entonces me dijo que fuera el viernes con mis 3 hijos a verla y que ya le habían dado permiso para bajar del hospital de Belviche, que bajara a recepción para vernos a todos, le hacía mucha ilusión. Y no fue. Y de madrugada, bueno, sobre la 1 de la mañana recibí una llamada de mi hermano que mi madre se había puesto peor y que fuera. Yo en ese momento estaba soñando con mi madre. Mi madre me estaba diciendo como adiós, ¿no? Es como que habíamos tenido una conversación y se estaba despidiendo, pero claro, yo en ese momento no caí en la cuenta. Fui al hospital y cuando llegué vi la cara de mi hermano y ya vi que había fallecido. Entonces, yo había tenido ese pesar, ¿no? de que ella había muerto sola. Es un pesar que había arrastrado durante años porque creía que era una persona que no se merecía eso, ¿no? Y aparte que el que queda tampoco se merece, ¿no? El no despedir con un último adiós a un ser querido. Por eso me veo muy identificada con lo que han pasado ahora ciertamente pues bastantes personas, ¿no? En este tiempo. Pero ¿qué pasa? Que descubrí La muerte es un amanecer de Elizabeth Kübler-Ross, perdón, y me di cuenta que mi madre no había fallecido sola, que mi madre había estado con pues, mi padre y las personas de su linaje que le habían estado esperando y además había venido a despedirme, ¿no? Y entonces caí en la cuenta del sueño, que mi madre había venido, estaba conmigo, o sea, no estuvo sola. Habrá quien pueda verlo como un consuelo, no lo sé, o sea, cada uno que lo tome como libremente crea, pueda o sepa, ¿no? Yo sé que es algo que experimento
y sé que es así, pero claro, es muy respetable todo lo que podamos creer, ¿no? Y nada más, hasta aquí lo que tengo que decir. No sé si alguien tiene algo que comentar o alguna pregunta que hacer. Nada, pues estoy abierta a cualquier cosa. Muchas gracias por Gracias a ti. por escucharme. Gracias a ti por compartir la experiencia y, bueno, abrirte en esa parte más íntima, ¿no? de vida. Y estoy segura de que, bueno, podrá ayudar muchísimo a mucha gente pues que tenga un poco este sentimiento que acabas de describir, ¿no? Sobre todo me ha parecido muy interesante esta última parte en la que comentas que, bueno, pues no llegaste, digamos, a tiempo porque la situación se dio de esa manera. Y creo que hay mucha gente que siente durante muchos años de su vida, incluso te diría que hasta el final de sus vidas, una culpa que justamente es como para mí, en muchos casos, ¿no? Como tú decías, el motivo emocional del por qué se generan luego otras enfermedades. Sí. Entonces me parece muy interesante que, bueno, pues que hayas compartido eso desde tu experiencia, lo que tú entiendes, ¿no? Esta opinión o esta visión de ese tramo o de esa situación que a todo el mundo nos puede pasar porque, bueno, a veces llega cuando llega. Y que la gente no se sienta culpable, que tenga como de alguna manera esa otra versión de, oye, ha tenido que ser así, por algún motivo, no es necesario que te sientas culpable, además puedes estar en contacto con esa persona de esta otra manera, ¿no? Y esto me parece interesante que la gente lo sepa, porque es algo que creo que suele pasar bastante frecuentemente. Sí, porque desgraciadamente la muerte es un tema tabú, es decir, no entiendo por qué. ¿Por qué se ha hecho? Porque en principio también las religiones lo que han hecho es un poco coger el monopolio, ¿no? De lo que es la muerte y adoctrinarnos sobre lo que ellos han querido que nosotros pensemos, para precisamente hacernos vivir desde el miedo. Y porque el miedo, ¿qué hace? El miedo paraliza y hace que no sepas tomar decisiones. Ya les interesa que pensemos eso, ¿no? Claro. Porque desde luego la religión y la iglesia nos... Bueno, más que la religión, la iglesia, ¿eh? Porque la religión no tiene nada que ver con la iglesia. Sí, sí, sí. Beth, preguntas cuál era el título del libro, si quieres lo escribimos y no. Sí, bueno, también está en el Power, si lo queréis ver, porque por eso os he puesto la carátula de lo que es la portada del libro, pero se llama La muerte, un amanecer, de Elizabeth Kluber-Ross. Por eso os lo he puesto, porque también con su nombre suizo, tampoco para escribirlo y tal, pero si escribís La muerte, un amanecer, lo podéis también tener en PDF, porque está también... pero yo creo que es interesante, es un libro de bolsillo y que, bueno, si lo queréis leer en PDF vosotros mismos, ¿no? Pero yo creo que la lectura del libro es mucho más sanadora, pero bueno, cada uno lo que considere. Luego también me parecía interesante esta parte en la que decías que, bueno, que hemos venido a aprender, ¿no? Aprender, desaprender, depende de cómo lo quiera ver la gente. Pero a mí también me parece interesante aquí puntualizar el hecho de que venimos también a sanar esa parte que no es solo nuestra, que de alguna manera, como Claro. decías, ¿no? Venimos con esa memoria celular o con esa herencia genética y que tenemos un propósito que a veces nos confunde en cuanto a qué vida vivo. ¿Estoy viviendo mi vida o estoy viviendo Claro. una vida que de alguna manera siento ese peso que tengo que vivir o que tengo que sanar? Y eso también es algo que me parece interesante para que la gente se lo cuestione como mínimo, ¿no? Y que diga, bueno, realmente vengo a vivir mi vida, vengo a aprender, sé que tengo que, pues bueno, pues vivir algunas experiencias para poder aprender de esto, pero también me parece interesante que cuestionen un poco y que investiguen sobre su familia, porque esto también es algo que suele ser bastante tabú, Sí. generalmente porque hay mucho secreto, porque hay esto que no se sepa, porque socialmente no estaba bien visto, y eso es algo que generalmente, pues bueno, así como hay asignaturas de mates y otro tipo de cosas, pues esta asignatura, ¿no? Que es algo fundamental en tu vida para saber y conocerte, no existe. Claro. Bueno, igual que tampoco hay, no enseña inteligencia emocional, ¿no? Que yo creo que sería la parte fundamental, ¿no? De que todo esto lo tuviéramos sanado, ¿no? Ya cuando llegáramos aquí, ¿no? Porque entonces genéticamente ya tendríamos también esa información sobre lo que es, ¿no? Y nos enseña y es fundamental. Preguntan que si hay algún libro que recomiendes para el duelo, para sobrellevar el duelo.
Es que yo creo que el amor de un amanecer habla de ambas cosas. Además Claro. es un libro pequeño, muy fácil, de muy fácil lectura, y yo creo que es que es el libro prácticamente para eso, ¿no? Sí. Sí, sí, en realidad, yo de hecho, antes de conocerte a ti, Inma, hace unos años atrás, bueno, me llamó la atención sobre el duelo, ¿no? Porque Mm. también es algo que mucha gente quizá no sabe sobrellevar, pues por lo que justamente ahora decías, por esta falta de comprensión emocional, inteligencia emocional o de gestión simplemente, ¿no? Ujú. Y creo que esto, bueno, pues tiene mucho que ver con esto que acabas de explicar. Creo que esa chica se fundamentó también en este libro porque ella hablaba de las fases del duelo eh, como asociando a imágenes de un gusano de seda que se mete en el capucho, Sí, ¿no? Que es que hace, todo el mundo opina lo mismo, sí, sí, sí. claro, hace como este envoltorio, ¿no? Es como que en esa fase en la que te metes hacia adentro, no quieres saber nada del mundo. Y la verdad que si este libro, por como tú dices, yo no lo he leído, pero lo tengo ya apuntado para comprarlo. Sí. Pero fijaros a mí lo más curioso, que es que, por ejemplo, nuestra tradición es una tradición cristiana. Y la tradición cristiana que dice que cuando tú mueres pasas a mejor vida, ¿no? Eso es lo que te intentan vender, ¿no? Desde la religión cristiana, que yo también participo de ello, ¿eh? Pero fíjate lo curioso que es lo impactante que es una tradición cristiana y creemos que nuestros seres queridos cuando mueren van a pasar a una vida mejor. ¿Por qué sentimos ese dolor y esa tristeza? Si al final es mejor para ellos, ¿no? O sea, ¿verdad que es un poco incongruente una Sí, cosa con totalmente. otra? Analizado totalmente. Lo que pasa que, bueno, ya sabes, y como tú decías en el Power, ¿eh? La parte ego aquí toma un papel fundamental en el momento en el que tú sientes que estás perdiendo algo tuyo, que en realidad no es tuyo, porque no es ni de la propia Claro, persona claro, que habita en ese cuerpo. Y claro. ahí creo que está muy ligado con este tema, que es algo... Yo creo que está bastante ligado también con el tema de los apegos, que no tenemos nada trabajados, ¿no? Es decir, nosotros estamos muy apegados a todo, apegados a la madre, apegados al padre, que yo no digo que no sea importante, ¿no? Sí, claro. Evidentemente, pues nos han dado lo que somos y hay que honrarlos. Pero al final, es que es algo que tiene que llegar. Y lo está diciendo una persona que no tiene ni padre ni madre, ¿no? Y la verdad es que yo no digo que no duela, ¿eh? Y yo no digo que no, porque el dolor, como he dicho antes, es inevitable. O sea, el dolor es inevitable porque además eh, te por cuenta que cuando alguien se va, a no ser que sea en un plano que no sea físico, tú no vas a volver a ver a esa persona, ¿no? Aunque yo de hecho sí que he experimentado, por ejemplo, lo que en sueños, como os he dicho, yo, por ejemplo, a mi padre le he puesto, tengo 3 hijos y a los 3 hijos se los he puesto en los brazos a mi padre. Yo le he presentado a mis hijos a mi padre. Y yo sé que he estado con él, ¿no? Le experimento. Eso es maravilloso, ¿no? Hay gente que a lo mejor no tiene ese tipo de conexión y claro, no tiene, por desgracia, no tiene esa, es- pues la suerte, ¿no? De poder hacer eso. Claro, para ese tipo de personas, Inma, yo ahí te preguntaría, porque imagínate, bueno, pues que no tengan esa capacidad desarrollada, ¿no? Porque al final yo aquí querría puntualizar en que todo el mundo tenemos Todo el la... mundo tiene capacidad, todo el mundo. Hay Exacto, personas que tenemos capacidades abiertas desde que nacemos, porque hemos nacido con esa capacidad abierta, no se sabe el por qué. Bueno, sí que se sabe el por qué, porque al final luego cuando llega a cierto momento en tu vida, tú sabes cuál es tu propósito de vida, por lo tanto ya sabes por qué tienes esa facultad abierta, ¿no? Pero todo el mundo tenemos capacidad de canalizar, todo el mundo tenemos capacidad de visionar, todo el mundo tenemos capacidad de todo. Yo creo que lo que hay que desarrollar más es el mundo espiritual. En el momento en que tú abres ese canal espiritual, meditas, te pones en sintonía con lo que es, porque fíjate tú que yo, y fíjate lo que os voy a decir, ¿no? Yo hace unos años pensaba que yo era la que canalizaba, que tenía como un don especial que me había dado el universo, ¿no? Y sin embargo no es así. Yo ahora en los últimos años lo que he estudiado bastante es física cuántica. Y la física cuántica es muy interesante eh, porque eh, te habla de una energía, de un ente, ¿no? Único en el que todo está creado, ¿no? En el que todo está ahí dentro. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que yo lo que he llegado a, lo que sé ahora mismo es que yo tengo una capacidad de canalizar, de conectarme a esa mente única
que ya lo traigo desde que nací. Pero tú con meditación y con orientación puedes llegar a hacer eso, ¿vale? Puedes llegar a trascender a esa mente única. Entonces es una cuestión de aprendizaje, igual que se aprende en otras cosas. O Ujú. sea, todo se puede aprender en esta vida. Gabriela, adelante. Si quieres abrirte el micro, podéis abriroslo y hacer cuestiones si lo necesitáis. No sé. En este, perdona, que me quedo un inciso. También es un autor importante que habla de esto, es Carl Gustav Jung, que Sí. es un psiquiatra que habla de todo esto y es muy interesante leer. Gaby, perdona. No pasa nada. Hola a todas. Hola, cariño. Eh, yo quería comentar un poco mi experiencia. Eh, a mí nunca sentí la necesidad de estas cosas que tú cuentas, Inma, que te pasaba desde niña y todo. No, no he tenido esas experiencias. Pero sí siempre tenía la experiencia de que, bueno, cuando era más joven y también vas teniendo las dificultades de la vida, ¿no? Y conflictos, bueno, siempre pensaba, mi primer pensamiento era, pobre de mí, ¿por qué me pasa esto a mí, no? Que yo soy tan buena, que yo esto, y bueno, siempre ahí el ego con su personaje de víctima, ¿no? Pero bueno, siempre tenía como un sentimiento de nostalgia, de tristeza, no sabía, depresión en algún momento, no sabía, ¿no? Pero bueno, a medida que fui creciendo y fui saliendo y superando conflictos, y te caes y te levantas, este, yo decía, tiene que haber otra cosa, yo no puede ser que la vida sea esto, ¿no? Que el mundo sea este y que tanto sufrir y entonces para mí no había ni meditación, yo tengo bastantes años, antes no se hablaba ni de energía, Claro. ni meditación, ni de nada, las cosas eran como eran y ya está. Y si bien me crié en una familia católica y fui a un colegio católico, eh, yo después estaba enfadada con Dios y con todo el mundo porque, bueno, por todas las injusticias que vivía personalmente y que se vivían en el mundo, ¿no? Hasta que un día estuve muy deprimida, tuve intentos de suicidio, estuve ingresada en un psiquiátrico. Yo decía, acá esto yo no, ¿por dónde va? Sentía que había algo más, ¿no? Digo, tiene que haber otra manera. Lo primero que me llegó a mi vida en la parte espiritual fue el Reiki, ¿no? Que vi un cartelito de Reiki, bueno, y ahí me inicié, y ahí, digamos, hace como 30 años empezó ahí eso de decir, bueno, tiene que haber otra manera y de buscar. Pero les cuento esto porque para mí la clave de todo es preguntarte quién soy, ¿no? Mm, para mí es fundamental porque a partir de ahí pararte y sentir y claro, como decías tú, Miriam, al final que la vida te vive a ti, ¿no? Vos vas haciendo todo lo que está impuesto en la sociedad, que bueno, que hagas, que esto, sos buena hija, buena madre, buena mujer, buena trabajadora, todo, pero que, ¿no? Para mí esa pregunta fue, a mí me cambió la vida eso, ¿sabes? El decir quién soy y sentir y pararte y sentir, ¿no? Y bueno, y ahí entonces ya empiezas a vivir de otra manera, porque cuando te detienes, no sé, a ver el amanecer o a ver una flor y empiezas a sentir otros sentimientos que antes pasabas por alto, ¿no? Bueno, vas por la vida, ¿no? Y sin mirar y sin detenerte un minuto a mirar una flor o a oír cantar un pájaro o a sentir la brisa del viento en la cara, ¿no? Creo que se empieza por ahí, ¿no?
a parar un poco y, claro, no todo el mundo, ahora es muy fácil conseguir una meditación, mindfulness o lo que sea, pero en el día a día, en el día a día, yo creo que el respirar y ser consciente de, no sé, de la ducha, de lavarte los dientes, de cuando estás comiendo. Claro, un poco como decía Inma al final del... Escucharte a ti mismo. Exacto, estar en el Exacto, presente. exacto. Es Es, fundamental. Aprender a Lamentablemente, escucharnos. es exacto. escuchar la llamada, porque hay algo dentro de nosotros, ¿no? Que Claro. Es para que, mí es que esta es otra. Lo que pasa, claro, ya no estamos en esto, ¿no? Porque no, el este era de la muerte. Pero en realidad lo que buscamos fuera está dentro. O sea, en la divinidad que nos han vendido de que es algo divino externo, no es nada de eso. O sea, nosotros somos parte de la divinidad que está dentro exactamente. nuestro, pero no interesa que se sepa, ¿no? Pero al final todo está dentro nuestro, todo, todo. Por lo La tanto, felicidad la tenemos que buscar dentro y no fuera. claro, porque somos nosotros. Y Es además muy hemos venido curioso. con derecho a ser felices, que es Ya. algo que no nos explican. Y Lo que eso está simplemente escuchándonos a nosotros, parándonos, como dices tú muy bien, Gabriela, y escuchándonos. es Exactamente. muy curioso, decía, es que todas las personas, y dime si no es así, porque yo no he leído el libro, pero yo todo lo que tengo sabido de todas las personas que han muerto y han vuelto a vivir, esto lo tienen clarísimo, transparente. O sea, Sí, 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 no sí, sí. hay ni un ápice de duda de esto será así, en el sentido de tengo Sí, que sí, sí. dedicarle tiempo a mis principios, a mis valores, como yo lo siento. ¿Sabes? Dejan de cuestionarse todo lo que comentabas, Gabriela, a nivel social, ¿no? O sea, deja como de importar toda esta, voy a llamarlo de una manera, ¿no? En plan, como paja, que me impide estar en donde yo quiero estar. Y esto Eso me es. parece muy interesante a nivel muerte, porque de alguna manera, a nivel, como tú decías, ¿no? Para ti esta pregunta fue trascendental en tu vida y fue como una especie de muerte de esa Gabriela de antes y un nacimiento de esta nueva Gabriela, ¿no? Y eso es lo que al final creo que todo el mundo buscamos, es como ese punto de inflexión, que dices, en este momento ha cambiado mi vida. Pero Y ¿sabes por Exactamente. qué? Porque ¿Sabes por qué? Perdona, no, perdona, perdona. no, porque hay es que tenemos que ser conscientes. Hombre, yo tengo 63 años y lo acabo de explicar, pero tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos el poder, nosotros, Claro, estemos en la situación que estemos, ¿no? Estemos en la situación que estemos, que tenemos el poder de volver a elegir de otra manera, de elegir de otra manera, porque a mí lo que yo he hecho toda mi vida hasta los 44 años no me sirvió para nada. Y cuando llegó un momento que digo, yo no es esto lo que yo quiero, empezás a hacer un cambio en tu vida y te das cuenta que la vida rueda contigo, que las claro. cosas se te van dando. Y Hay cambios. tenés el poder de volver a Sí, elegir. Y tenés el poder, tenemos el sí. poder de también elegir los pensamientos, ¿no? Pero fijaros una cosa que es interesante. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Le tenemos miedo a la muerte porque nos han vendido un juicio final de un Dios castigador, ¿vale? Entonces, como pensamos que, además, y no es solamente eso, nos venden que tú puedes hacer toda la vida todo lo mal que quieras, todo el daño que quieras a la gente, y con que te confieses al final de tu vida diciendo que te perdonan los pecados, ya está, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que tampoco se nos plantea la necesidad de que nosotros en el día a día cambiemos esas cosas y seamos pues seres correctos, seres respetuosos, pero ya no con nosotros, porque los demás, los que tenemos a nuestro alrededor, no deja de ser un reflejo de nosotros. Si nosotros nos respetamos, encontraremos gente que nos respete. Si nosotros somos buenas personas, a nuestro alrededor habrá, pero desde el respeto hacia nosotros, alrededor tenemos personas buenas que nos respeten, ¿no? Porque al final todo lo que tenemos a nuestro alrededor son nuestros espejos. Bueno, para mí eso viene un poco ligado, O Inma, nuestras polaridades. con el hecho de que es un tema tabú la muerte. Entonces, cuando uno Claro, da esa importancia a que en algún momento dado de tu vida, esta vida, claro, digamos, va a finalizar para pasar a otro plano, claro. pues bueno, pues es como un...
no tengo miedo porque no he experimentado, ¿no? Como la primera vez que te quemas. Tú no tienes cuidado con no quemarte porque Claro. sabes, ¿no? Y el hecho de que no se hable, para mí es un punto, pues eso, de invitarnos a esa ignorancia, a vivir un poco en ese estado de Sí. aletargamiento, a ese nivel, que va muy ligado con el hecho de lo que tú decías, de que hay ciertos intereses quizá en la sociedad que pueden invitar a que esta parte pues no se manifieste Claro. tanto o no se evolucione tanto ahí. Claro, no se evolucione, porque interesa más pues, que seamos una sociedad aborregada, ¿no? Y que, pues que vivamos desde el temor, desde la carencia, desde el Dios justiciero. Y al final, todo eso no existe. Ujú. O sea, lo que existe es, hemos venido a trascender, a ser mejores personas, a ser la mejor versión de nosotros mismos. Sí, sí, Y a trascender ya no solo por nosotros, sino por lo que viene detrás, ¿no? Y para honrar a nuestro linaje, para cortar esas cosas, ¿no? sí. Que hemos venido a trascender, a deshacer, ¿no? Como decía, a desaprender y aprender. Entonces, al final de nuestros días, lo único que nos va a juzgar es nosotros mismos. Nos vamos a encontrar nosotros con nuestros propios pensamientos, nuestras propias acciones, nuestras propias palabras. Y entonces seremos nosotros quien tendremos que decir qué hemos hecho con nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en este momento preciso, si todavía no lo hemos hecho, es ser conscientes de lo que queremos en nuestra vida, de cómo queremos vivirla, porque solo nosotros tenemos esa fuerza. Solo nosotros tenemos la posibilidad de cambiar nuestro presente si queremos, nadie más. O sea, no va a venir una mano salvadora a sacarnos de nuestro propio infierno, Claro. ¿no? Y tenemos esa capacidad de hacerlo. Yo aquí la pregunta que lanzaría a la gente que nos vea ahora en este momento o nos vea en un futuro, que es la típica frase, ¿no? Que se suele repetir, pero si la tomas con conciencia y de verdad la reflexionas, incluso a nivel de una meditación, en una canalización, ¿qué harías si no supiese? O sea, si tú mañana, de aquí a una hora, de aquí a unos minutos mueres, ¿qué te ¿Qué gustaría harías? estar haciendo en Sí, este momento, ¿no? Y eso es de alguna manera lo que te invita a estar en el presente real, porque claro. aquí es un poco lo que decía, como no sabemos exactamente, confiamos en que eso está súper lejos para llegar, ¿no? Sí, Quizá, que es que no es así. exacto, no Es que no es sabemos así. en qué momento. Además, y ya no solamente eso, es que el tiempo es muy relativo. Ahí está. Porque a mí se me han pasado 40, se me han podido pasar 40 o 50 años como un plis-plas. O sea, que al final Sí, también nosotros decidimos qué es el tiempo para nosotros y en qué lo queremos emplear. Porque al final lo único con lo que hemos venido, cuando hemos venido aquí, es con tiempo. Y a veces utilizamos este tiempo en cosas que no son de provecho, que no nos están claro. aportando nada en absoluto. De todas formas, para mí todo forma parte de un aprendizaje y como tú, Gabriela, también decías, durante 44 años de mi vida, ¿no? Es como que siento que no he utilizado el tiempo en algo que me sirva, pero en realidad yo aquí sí que me gustaría decir que sí nos sirve Claro, de la base de la plataforma que luego aprender. nos permite ese trampolín, ¿no? A llegar a esta cuestión de quién soy en mi vida, qué es lo que quiero hacer, Sí, ¿no? pero yo eso no es lo que quería transmitir. Está claro que todo lo que hemos vivido lo hemos vivido por algo. Cualquier cosa que hayamos vivido durante 5 minutos ha venido a enseñarnos algo. Ujú. Cualquier persona con la que nos hayamos cruzado. Todos son maestros de nuestra vida, tanto buenos como malos. No pasa nada, de todo tenemos que aprender. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es, de aquí en adelante, ¿yo qué quiero hacer de mi vida? Porque yo he venido a ser feliz, no he venido a ninguna otra cosa. Entonces, de aquí en adelante, ¿quiero realmente ser feliz o quiero dejar arrastrarme por toda la porquería que tengo ahí arraigada del pasado que me está machacando? Es que yo he vivido esto, es que yo soy muy desgraciada, yo tengo una cruz tremenda aquí. Bueno, la tienes porque quieres, sí que está bien. Está claro que tú has pasado eso, pero aprende, déjalo atrás, aprende para que no sea algo que se repita en tu presente, pero vive el presente desde la felicidad. Tú eres el único Chicas, que tienes la capacidad. perdonen, pero tengo una videollamada que tengo que Muy atender. bien, de acuerdo. Este, yo me voy a despedir en este momento. Estaba buscando, porque hay una peli de Robert Williams, que no me puedo acordar el nombre, no sé si alguien la vio, de que él es médico y que muere en un accidente No sé. de tránsito, ¿no la vieron? No. Y la estaba La buscando ahora. buscaré, la buscaré. Es de Robert Williams y él es médico y muere y bueno, y su pareja está muy triste y al final, bueno,
búsquenla, pero si me acuerdo el nombre lo pongo por WhatsApp, ¿vale? Vale. Porque Muy la bien, compartiré en gracias. la descripción. Sí, Gracias. venga. Gracias, Gabriela. Hasta Adiós, luego. un gusto. Chao. Gracias a ustedes, a todas. Adiós. Pues bueno, al final es un poco, ¿no?, esto que comentábamos, que la muerte nos sirva también como algo de, bueno, como algo no limitante, sino que nos potencia a invitarnos a vivir sin esos miedos, a Claro. invitarnos a, en vez de verlo como, jolín, es que me va a llegar esto, ¿no? Y estoy todo el tiempo como siendo futurista en ese sentido, en algo negativo o en algo que me va a quitar algo. Y en realidad es como, bueno, es algo que sabes que está implícito venía en el pack, vives y mueres, Sí, ¿no?, como tú sí, decías sí. al principio. Entonces, que esto nos sirva no para temerle a que llegue este momento, sino para que eso nos sirva de impulso, de motor, ¿no?, para vivir la vida que estoy viviendo y Sí. disfrutarla, en vez de estar aferrado a, es que cuando llegue, es que madre mía, si mañana, es que ahora Sí. cuidado porque si me pasa, ¿no? Bueno, todos sabemos que ese proceso venía implícito y un poco en la charla, desde mi punto de vista, desde el de IMA, os queríamos un poco invitar Sí. a esto. Yo creo, para cerrar, yo creo que la pregunta es, cuando se nos muere un ser querido, preguntarnos, ¿esta persona ha vivido en plenitud? Esa es la pregunta. Y si llegamos a la conclusión de que esa persona ha vivido en la plenitud, ya está. Y esa es la pregunta que nos queremos hacer nosotros. Cuando llegue nuestro último día, esa pregunta nos la vamos a tener que hacer. Por lo tanto, si nos decimos que sí, que hemos vivido en plenitud, pues ya está. Preguntarnos eso para que haya un cambio si no es así, ¿no? Exacto. Pues bueno, pues muchas gracias a todas las que habéis asistido, a los que nos veréis en diferido y a ti, Inma, especialmente, bueno, pues por tu trabajo, por tu aportación Muchas gracias y a por ti. esta experiencia que nos has compartido, tu sabiduría. Muchas gracias a Y vosotros. bueno, estaremos seguro en contacto en otras ocasiones hablando de otras cositas. Muy bien. Pero bueno, Cuando quieras. bueno, voy a dejar de grabar y así. Muy bien.